Bienvenidos a mi canal, donde desentrañamos todos los secretos, chismes y revelaciones del mundo de las estrellas turcas que tanto amamos. Y hoy tenemos un bombazo. Preparaos porque la noticia que os traigo es inesperada. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un secreto a voces que por fin ha explotado con una revelación sorprendente, la verdad sobre la relación entre dos de los actores más queridos y populares de Turquía, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, lo habéis oído bien. Vamos a analizar qué ha pasado, qué se dice y sobre todo, la inesperada revelación, que ha dejado a todos con la boca abierta. Pero antes de empezar, y para que no os perdáis ni un solo detalle de futuros vídeos, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita de notificaciones. Así estaréis al tanto de todos los chismes, novedades y análisis del mundo de las novelas turcas. Suscribíos ahora, que no os arrepentiréis. Bien, ahora sí empecemos. Todos conocemos a Burak Özçivit, el galán turco por excelencia, famoso por sus papeles en Karasevda y Kurulus, Osman, entre otras muchas producciones exitosas. Su porte, su mirada, su carisma, es imposible no enamorarse. Y Neslihan Atagül, la talentosísima actriz que conquistó nuestros corazones en Karasevda, y Fatih Arbilge, con su belleza, su sensibilidad y su capacidad para transmitir emociones, simplemente espectacular. Ambos son iconos de la televisión turca, y sus carreras han estado marcadas por el éxito. Pero, ¿qué hay detrás de las cámaras? ¿Qué hay de sus vidas privadas? Y sobre todo, ¿qué hay de esa conexión especial que muchos fans percibimos entre ellos, sobre todo cuando compartieron pantalla en Karasevda? Desde que Karasevda se convirtió en un fenómeno mundial, las especulaciones sobre una posible relación entre Burak y Neslihan no han cesado. Los fans, los medios, todos querían saber si la química que veían en la pantalla se extendía también a la vida real. Fotos, vídeos, rumores, todo era válido para intentar descifrar la verdad. Y es que, seamos sinceros, la pareja que formaron en Karasevda era explosiva. Kemal y Nihan, sus personajes, vivieron una historia de amor apasionada, llena de obstáculos, de secretos, de traiciones. Una historia que nos mantuvo pegados a la pantalla, con el corazón en un puño, semana tras semana. La intensidad de sus miradas, la conexión que tenían, la forma en que se complementaban, era innegable. Y claro, la gente empezó a pensar, ¿será que este amor traspasa la ficción? La química entre Burak y Neslihan en Karasevda era palpable. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, la complicidad que irradiaban, todo contribuía a crear una atmósfera de tensión romántica que cautivó a la audiencia. Las escenas de amor eran apasionadas, las peleas desgarradoras, y la conexión emocional entre Kemal y Nihan era tan fuerte que trascendía la pantalla. Era fácil imaginar que esa intensidad se extendía fuera del set. Pero como todos sabemos, la vida real es diferente a las novelas. Burak Özçivit está casado con Fariye Evcen, otra actriz turca muy famosa y querida, y tienen 2 hijos. Su matrimonio, que comenzó en 2017, ha sido seguido de cerca por los medios y los fans. Fariye, con su belleza y su dulce personalidad, se ha ganado el cariño del público turco. Su relación con Burak parecía sólida y estable, con apariciones públicas constantes y muestras de afecto. Juntos forman una de las parejas más mediáticas y queridas de Turquía. Neslihan Atagül, por su parte, está casada con Kadir Doğulu, también actor. Su relación, que comenzó en 2016, también ha sido objeto de atención. Kadir, conocido por su talento y su carisma, complementa a la perfección a Neslihan. Ambos han compartido proyectos profesionales y han construido una relación basada en el amor, el respeto y la admiración mutua. En público se muestran como una pareja sólida y enamorada, compartiendo momentos especiales en redes sociales y eventos. Ambos matrimonios parecían ejemplares y estables. Por lo tanto, la idea de una posible relación entre Burak y Neslihan fuera del ámbito profesional parecía improbable. Sin embargo, el corazón tiene razones que la razón desconoce, y los rumores persistieron, alimentados por la intensa química que compartieron en Karasevda. Entonces, ¿dónde está la revelación? ¿Dónde está la noticia inesperada? Pues bien, en los últimos meses han surgido una serie de señales que han avivado las especulaciones. Y no me refiero a simples rumores, sino a hechos concretos, a declaraciones, a movimientos que han llamado la atención de los fans y de los medios. Empecemos por las redes sociales.
Los fans, como siempre, son los que más se fijan en los detalles, y no han pasado por alto ciertos me gusta, comentarios y publicaciones que podrían indicar una conexión más allá de la amistad. Fotos de Burak comentadas por Neslihan con emojis sugerentes, mensajes de apoyo. En momentos difíciles. Pequeños detalles que, sumados, han generado mucha conversación. Los fans son detectives implacables. Analizan cada publicación, cada me gusta, cada comentario buscando pistas que confirmen sus teorías. En el caso de Burak y Neslihan, la actividad en redes sociales se ha convertido en un campo de batalla de especulaciones. Los fans han creado cuentas dedicadas a analizar cada interacción, cada gesto, cada palabra, buscando evidencia de una posible conexión más allá de la amistad. Han notado que Neslihan a menudo comenta las fotos de Burak, utilizando emojis que sugieren admiración y afecto. Burak, por su parte, también ha reaccionado a las publicaciones de Neslihan, con me gusta y comentarios que denotan cercanía. Estos intercambios, aparentemente inocentes, han sido analizados al detalle, generando debates y discusiones sobre su significado. En momentos difíciles, los fans han observado que se brindan apoyo mutuo en redes sociales. Cuando uno de ellos enfrenta algún desafío personal o profesional, el otro ha sido rápido en ofrecer palabras de ánimo y aliento. Estos gestos de apoyo han sido interpretados como una señal de una relación más profunda, de una conexión que va más allá de la amistad. Además de los comentarios y los me gusta, los fans han prestado atención a las publicaciones que comparten, buscando pistas en sus fotos y vídeos. Algunos han notado que en ocasiones, sus publicaciones parecen estar relacionadas, como si estuvieran enviando mensajes subliminales el uno al otro. Estas coincidencias, por pequeñas que sean, han alimentado la especulación y han mantenido viva la llama de los rumores. Pero ojo, porque esto no es lo más jugoso. Lo verdaderamente sorprendente son las declaraciones de personas cercanas a ambos actores. Amigos, compañeros de trabajo, personas que conocen de cerca sus vidas. Algunos de ellos han insinuado, de forma sutil pero significativa, que entre Burak y Neslihan existe una conexión especial. ¿Una amistad muy fuerte? ¿O incluso, algo más? La información de fuentes cercanas es siempre un arma de doble filo. Por un lado, puede aportar detalles importantes y revelar verdades ocultas. Por otro lado, puede ser producto de la especulación, la exageración o incluso la manipulación. En el caso de Burak y Neslihan, las declaraciones de personas cercanas han sido un elemento clave en la construcción de la narrativa. Algunos amigos y compañeros de trabajo han hablado sobre la relación entre los dos actores, utilizando palabras que sugieren una conexión especial. Han descrito su amistad como algo muy fuerte, una relación basada en el respeto, la admiración y el cariño. Algunos incluso han insinuado que existe una complicidad que va más allá de lo profesional. Las declaraciones de personas cercanas pueden ser muy reveladoras. Pueden aportar detalles sobre su forma de relacionarse, sus conversaciones privadas, sus gestos y actitudes. Pueden revelar aspectos de su relación que el público no conoce. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que estas declaraciones pueden estar sesgadas, influenciadas por la amistad, el interés personal o la simple especulación. Uno de los rumores más fuertes es que Neslihan y Burak, aunque casados con otras personas, mantienen una relación de amistad muy cercana, con encuentros privados y llamadas constantes. Se dice que se apoyan mutuamente en momentos difíciles, y que siempre están pendientes el uno del otro. ¿Será verdad? ¿O todo es producto de la imaginación de los fans? Los encuentros privados y las llamadas constantes son el combustible de los rumores. Si se confirman, sugerirían una relación más allá de lo casual. Si Burak y Neslihan se ven a menudo fuera del trabajo, si mantienen conversaciones regulares, si se apoyan en momentos difíciles, es lógico que los fans se pregunten si existe algo más que una simple amistad. La idea de encuentros secretos y llamadas constantes ha alimentado la fantasía de los fans. Han imaginado escenarios románticos, conversaciones íntimas, momentos de complicidad. Han especulado sobre los lugares donde se encontrarían, los temas que conversarían, las emociones que compartirían. Estas especulaciones, aunque no confirmadas, han contribuido a crear una narrativa apasionante y llena de intriga. Además, hay un detalle muy importante que no podemos pasar por alto, la forma en que Burak y Neslihan se refieren el uno al otro públicamente. Siempre con palabras de admiración, respeto y cariño. Destacan la profesionalidad del otro, su talento, su buen corazón.
Y siempre recuerdan con nostalgia los momentos que compartieron en el rodaje de Kara-Sevda. ¿Casualidad? ¿O una forma de mantener viva la llama de la amistad, o de algo más? Las palabras que utilizan en público son una ventana a sus sentimientos. Si Burak y Neslihan siempre hablan el uno del otro con admiración, si destacan sus cualidades positivas, si recuerdan con cariño los momentos que compartieron, es natural que los fans se pregunten si existe algo más que una simple amistad. Las declaraciones públicas pueden ser una forma de mantener viva la llama de la amistad, de honrar el pasado, de reconocer el talento del otro. También pueden ser una forma de mantener la intriga, de alimentar las especulaciones, de mantener a los fans interesados. La forma en que Burak y Neslihan se refieren el uno al otro en público es un elemento clave en la construcción de la narrativa. Y ahora, llegamos a la revelación inesperada. Hace poco se filtró una conversación privada de un grupo de personas que, según la información que manejamos, pertenecen al círculo cercano de Burak y Neslihan. En esta conversación, se mencionan detalles muy concretos sobre la relación entre ambos actores. Se habla de encuentros secretos, de sentimientos encontrados, de posibles infidelidades. La filtración de una conversación privada es el detonante de la polémica. La información que contiene, si es veraz, puede cambiarlo todo. La filtración de una conversación privada es siempre un acontecimiento delicado, que pone en entredicho la privacidad de las personas involucradas. La veracidad de la conversación filtrada es clave para entender el alcance de la revelación. La conversación filtrada, si es auténtica, podría revelar detalles inéditos sobre la relación entre Burak y Neslihan. Podría confirmar los rumores, desmentirlos o aportar información nueva y sorprendente. La conversación filtrada es el núcleo de la noticia inesperada. Sí, lo habéis oído bien. La conversación filtrada sugiere que la relación entre Burak y Neslihan va más allá de la amistad, y que podrían haber mantenido un romance clandestino en el pasado. Obviamente no podemos confirmar la veracidad de esta conversación, pero las fuentes que nos han facilitado la información son bastante fiables, y los detalles que se mencionan son muy relevantes. La posibilidad de un romance clandestino es la bomba que estalla en el centro de la noticia. Si se confirma, cambiará por completo la percepción de la relación entre Burak y Neslihan. La idea de una infidelidad es un tema delicado que puede generar polémica y controversia. La veracidad de la conversación filtrada es clave para determinar si existió un romance clandestino. La conversación, que ha corrido como la pólvora por las redes sociales, ha generado un gran revuelo. Los fans están divididos. Algunos no se lo creen, y defienden la inocencia de Burak y Neslihan. Otros, en cambio, creen que la conversación es auténtica y que la verdad, por fin, ha salido a la luz. La división de los fans es una reacción natural ante una noticia impactante. Algunos defienden a capa y espada la inocencia de sus ídolos, mientras que otros se muestran más escépticos y creen en la veracidad de la información. La reacción de los fans es un reflejo de sus sentimientos, sus creencias y sus expectativas. La controversia generada por la conversación filtrada es inevitable. La polémica se centra en la veracidad de la información, la moralidad de las acciones y las posibles consecuencias para los involucrados. La controversia es el resultado de la noticia inesperada. Pero, ¿qué hay de Fariye Evcen y Kadir Doğulu? ¿Cómo habrán reaccionado ante estas noticias? ¿Han surgido problemas en sus matrimonios? Lo cierto es que hasta el momento ni Fariye ni Kadir han hecho declaraciones al respecto. Han preferido guardar silencio y mantenerse al margen de la polémica. Pero, ¿qué pensarán en privado? ¿Cómo estarán viviendo esta situación? Es algo que por ahora solo ellos saben. El silencio de Fariye y Kadir es una estrategia común en situaciones de crisis. Al no hacer declaraciones, evitan alimentar la polémica y protegen su privacidad. El silencio puede ser interpretado de diferentes maneras, como una señal de calma, como un signo de preocupación, o como una forma de esperar a que las aguas se calmen. La reacción de Fariye y Kadir en privado es un misterio. Solo ellos saben cómo están viviendo esta situación, qué emociones están experimentando, qué decisiones están tomando. La reacción privada es un elemento clave en la historia, pero solo se conoce a través de rumores y especulaciones. La revelación inesperada sobre Burak Özçivit y Neslihan Atagül nos plantea muchas preguntas, y nos deja con la intriga a flor de piel. ¿Es verdad todo lo que se dice? ¿Hay algo más que una simple amistad entre ellos?
¿Cómo afectará esto a sus carreras y a sus vidas privadas? El tiempo dirá. Las preguntas sin respuesta son el motor de la intriga. Los fans, los medios, todos quieren saber la verdad. La incertidumbre genera debate, especulación y expectación. El tiempo es el mejor juez, y solo él revelará la verdad. El impacto en sus carreras y en sus vidas privadas es incierto. La revelación podría afectar su imagen pública, su relación con sus parejas, sus proyectos profesionales. Las consecuencias son impredecibles y dependen de la veracidad de la información, la reacción de el público y las decisiones que tomen los involucrados. Lo que sí podemos afirmar es que, una vez más, el mundo de las novelas turcas nos ha regalado un culebrón digno de una de sus producciones más exitosas. La historia de Burak y Neslihan, con sus luces y sombras, con sus secretos y revelaciones, nos recuerda que la vida, a veces, supera la ficción. El mundo de las novelas turcas es un semillero de historias apasionantes y llenas de drama. Las vidas de sus estrellas a menudo se asemejan a los guiones de sus producciones. La vida supera la ficción es una frase que resume la esencia del mundo de las novelas turcas. Y llegamos al final de este vídeo, donde hemos analizado en profundidad la posible revelación sobre Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Hemos explorado los rumores, las especulaciones, las señales y, por supuesto, la inesperada revelación que ha puesto patas arriba el mundo del entretenimiento turco. El análisis exhaustivo de la información es fundamental. Hemos repasado los rumores, las especulaciones y las señales que apuntan a una posible relación entre Burak y Neslihan. La revelación inesperada ha sido el punto culminante de nuestro análisis. Es importante recordar que esta información está basada en rumores y especulaciones, y que no podemos confirmar la veracidad de todo lo que se dice. Pero al fin y al cabo, el objetivo de este canal es analizar y comentar las noticias del mundo de las estrellas turcas, y manteneros informados de todo lo que ocurre. La responsabilidad de un canal de noticias es informar de manera objetiva y respetuosa. Hemos analizado la información disponible, sin confirmar ni desmentir las especulaciones. El objetivo es mantener informados a los fans, sin generar desinformación. Espero que este vídeo os haya gustado. Decidme en los comentarios qué pensáis vosotros sobre todo esto. ¿Creéis en los rumores? ¿Apoyáis a Burak y Neslihan? ¿Os gustaría que volvieran a trabajar juntos? Dejad vuestra opinión. Me encanta leer vuestros comentarios y debatir sobre estos temas. La participación de los fans es fundamental. Sus comentarios, opiniones y preguntas enriquecen el debate y nos permiten entender mejor la situación. El canal se nutre de la interacción con sus seguidores. Y por supuesto, no olvidéis darle un buen me gusta al vídeo si os ha parecido interesante, compartirlo con vuestros amigos y, sobre todo, suscribiros al canal. Así no os perderéis ninguna de las noticias, análisis y chismes del mundo de las novelas turcas. El apoyo de los suscriptores es esencial. Sus me gusta, sus comentarios y sus suscripciones son la base del éxito del canal. La comunidad es la fuerza que impulsa el canal. Un abrazo enorme y hasta el próximo vídeo. Adiós.